Buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Vamos a iniciar una entrevista nueva otra vez con el amigo Javier Ibáñez o Sánchez, no sé cómo me viene mejor. Sanchis. Sanchís, exacto, digo, bueno, Sí. y un tema muy interesante que ya se lo voy a develar. Primero vamos a saludar a Javier. ¿Cómo está, Javier? Muy bien, Ángel. Aquí contento de volver a estar en tu presencia y con la gente que sigue tu canal y la verdad es que da ilusión. Bueno, me olvidé de decir que esto lo presenta Acción Vida y El Triunfo, que es el periódico digital que estamos haciendo vía, vamos a decir, aportando un granito de arena a, a esclarecer las situaciones para que no haya tantas verdades ocultas. Como digo yo, una verdad oculta es una verdad que cubre a otra, que parece verdad, pero que no es hipocresía, ¿no? Sí, bueno, parece ser que la táctica para este tipo de cosas se llama el enredo o el mareo. Es decir, te ponen una información ahí para que tú la des Claro, que parece y verdad, pero no es. no sabes por dónde tienes que tirar. O sea, el problema es que hay tanta cosa que dices, es como buscar una aguja en un pajar. Es que Es son una... tantas cosas que se vienen Claro, descubriendo cada sí, vez más profundas, más engañosas y con mucho más peligro que lo que pensábamos al principio. ya lo creo. Entonces, bueno, no vamos a entrar a discutir este tema porque lo que tenemos de repente es un catarsis mejor, digo, para poder centrarnos en otras cosas que revivan el alma y el espíritu. Esta vez Correcto. vamos a hablar de gnosis. Sí, señor. Y yo siempre tuve mucha curiosidad por el tema, nunca me dio por ingresar a los grupos gnósticos, Sí, pero he recibido información y entonces me arma, perdón por la interrupción. nada. Me ha resultado una inquietud por saber sobre el tema y como sé que tú eres un experto, me gustaría preguntarte, ¿qué es la gnosis? La gnosis es un conocimiento que se tiene desde un tiempo que se pierde en la memoria de cualquier escrito o de cualquier tradición. Tú fíjate que ya en muchos textos sagrados de la antigüedad, tanto en la Biblia como en el Popol Vuh, en México, como en otros sitios, se habla en China, en muchos otros lugares, de una catástrofe que barrió prácticamente a una humanidad que existía antes de la nuestra, que lo llamaban el diluvio universal. Eh, Estamos hablando, si hacemos caso a lo que muchos científicos ahora también vienen descubriendo, de un evento que pudo ocurrir hace desde los 2 a los 25.000 años atrás. Ah, Imagínate sí, de tener un registro histórico de todo esto, eso puede ser tremendo. Pero claro, este conocimiento es muy anterior a todo esto. De hecho, tú fíjate, una tradición como la tradición hebrea ya te habla de dos cosas muy interesantes. Ellos hablan, sí, ellos empiezan prácticamente a descubrir las cosas desde los tiempos de Noé o Enoch, sí, que es el que puso, digamos, a salvo parte de todo el conocimiento que se tenía antiguamente y de las formas de vida que estaban allí. Y bueno, otros en otras culturas lo llaman de otra manera, pero bueno, ellos empiezan ahí. Y prácticamente su libro sagrado comienza con Abraham, digamos que es el padre de la fe, sí, el patriarca. el patriarca de los hebreos, exactamente.
Pues había una de las ramas que además no se la conoció demasiado, porque una de las cosas que pasa con la gnosis es que es quirúrgicamente extirpada a lo largo del tiempo, porque solamente nos hemos enterado de que en la época en la que Jesús estuvo viviendo existían unos tipos llamados los esenios. Sí, Los esenios eran una rama que conservaba ese conocimiento gnóstico, lo conservaban. Y claro, si el resto de, digamos, de las ramas del judaísmo empiezan su historia a partir prácticamente de Enoch y de Abraham, los esenios empiezan desde mucho antes del diluvio universal. Por eso tienen ese conocimiento. Ahora, hay que tener cuidado también porque como cualquier otro tipo de información, como el cristianismo en sus inicios, como el budismo en sus inicios, como toda eh, información dada por estos maestros y estos avatares que lo trajeron, se puede contaminar. Es decir, lo que podemos tener hoy en día en la gnosis, en algunos casos te puede llevar a ciertas confusiones, porque además es una cosa como que muy espesa y que está, lo que hay escrito no te clarifica nada, empieza a hablar en un lenguaje muy raro y puedes entender cosas que vete tú a saber. claro, yo la curiosidad más grande es que a mí me llegó unos escritos que son evangelios de los esenios. Ah, mira, Son unos interesante. escritos que se encontraron en el Mar Muerto o en Sí, el Mar Negro, no sé cuál de ellos. el Mar Eh, Muerto, sí, en el el Mar Mar Muerto Muerto. tú tienes, ¿tú te acuerdas del mapa de Israel? El mapa Sí, de Israel tiene en la parte de arriba el lago de Galilea, que fue donde Jesús vivió de pequeñito, bajas hacia el sur y ya tienes la zona de Jerusalén, Belén, toda la zona centro, sí, sí, sí. Betania, todo esto, y luego bajas hacia abajo en dirección a la península del Sinaí y entonces ya tienes el mar Muerto, que además es una zona deprimida por debajo del nivel del mar. Es decir, en la tierra contiene el agua. Si el agua entrase por ahí, aquello se iría Claro. a la fregada. Sí, Y bueno, y sí. en esos evangelios se menciona el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? Claro. Como principal personaje, perdón, no despectivamente lo digo, ¿no? Sino Mm. personaje de la historia, Sí, donde se dice que ahí fue que recibió grandes conocimientos o en realidad recibió, se estimuló para que emergieran los conocimientos que ya llevaba, podemos decir, en su consciente o en su inconsciente. sí, es muy interesante. De hecho, los esenios es, digamos, vamos a llamarle así, porque esta definición no te la vas a encontrar en ningún sitio. Es una cosa que yo lo creo así y además eh, mm, demostrar no se puede demostrar sino por semejanzas, ¿no? Por semejanzas. Porque cualquier información que te quiera venir de los esenios, cuando entras en un debate, aquello no te va a clarificar nada, te va a marear más todavía porque Claro, no hay mucha, no hay mucha lo- información. Esta información es reciente, Ángel. Esta información es de cuando se descubrieron los rollos que se descubrieron sí, justo ahí, en la zona sí. del Qumran, ¿sabes? Lo que pasa que es como la alquimia, vamos a decir, yo ya lo dije en otra entrevista tratando temas similares de conocimiento profundo, es decir, la alquimia tampoco es para divulgarla a cualquiera, No, claro, es porque es un evidente. conocimiento que resulta para un neófito, puede resultar muy peligroso. Hombre, tremendo. Es como jugar con el Entonces, fuego. yo tenía una amiga, en mi país de origen, que es Uruguay, vamos a decir, Uruguay, sí. que era gnóstica. Ah, mira, Entonces, estaba dentro de todo ese conocimiento y sé que hay cosas que no se pueden divulgar. correcto. Bueno, se pueden divulgar, pero a riesgo de que te persigan los que te han perseguido toda la vida, porque si has visto el corte de lo que ha pasado con los gnósticos desde el inicio hasta la fecha, es que
se han cortado las alitas. ¿Por qué? Porque contienen, dan una información cuando vas al, digamos, al núcleo de la historia, dan una información que te clarifica mucho de las razones del por qué estamos aquí, cuál es nuestra verdadera naturaleza y cuál es nuestro destino. Entonces, hay alguien por ahí fuera, tú lo sabes, que todo esto no le interesa que se sepa. Así de sencillo. Claro, digo, a mí me sorprendió mucho algo que te voy a decir, que lo profundizas en la medida de que lo que tú lo consideres oportuno. Si no lo quieres porque es tabú, vamos a decir, o ocultismo, por razones de las que te comenté, ellos trabajan el despertar de la energía. Claro, No sé si tú así es. lo conoces, digo, y bueno, el despertar Sí, de la energía es a través de un trabajo con la Kundalini. correcto, sí. De hecho, bueno, además es que este conocimiento, Ángel, lo tenían los gnósticos y estaba extendido por toda la tierra. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hubo un momento en la historia que no está registrada dentro de la historia conocida por nosotros, en el que la Tierra tenía una serie de civilizaciones que conocían este tipo de cosas. Hace milenios, o sea, eso se pierde el ansia de los tiempos. Pero claro, ¿dónde quedan vestigios? Quedan vestigios en Sudamérica, quedan vestigios en Centroamérica, quedan vestigios en Egipto, quedan vestigios en China, en India. En todos estos lugares se sabe este conocimiento. ¿Y cuál es esa base de ese conocimiento? El movimiento de la energía. En principio, bueno, los chinos tienen el mayor mapa de todo este tipo de cosas porque a ti te pintan los 7 chakras principales. Sí, Uno a la altura de los genitales, otro que está justo por debajo del ombligo, sí, otro que está aquí en la zona del en el estómago, en plexo la zona solar, donde se digiere. en el plexo solar, Exactamente, eso es el plexo el solar. cardíaco, Otro aquí que es el cardíaco, que es el del chakra del corazón, que rige una serie de cosas. Otro que está aquí en la garganta, sí, ¿eh? después Que el digamos tercero, que luego está el el tercero, tercer ojo, aquí justo en el centro. sí, Y tenemos el último que está justo aquí arriba de la cabeza, aquí. Es el, extracorpóreo y además lo hay pintan más, entonces sí, hay más, eso es lo que te iba a hablar. Pero este del que se sabe está extracorpóreo y tiene como una especie de aro aquí en la cabeza, que es como el sistema de comunicación de la Internet cósmica, por llamarlo de alguna manera, bueno, donde tú entras. yo manejo Sí, todo ese tema, vamos a decir, claro, claro. pero no en la profundidad, porque tengo una limitación, no llego. Es decir, te voy a comentar una anécdota. Yo para superar algunas dolencias traté Sí, de contactar a Bárbara Ann Brennan, no sé si la me suena, conoces, sí. que tiene una escuela de sanadores en Estados Unidos. Brennan Ella, es un apellido irlandés. Bueno, ella es estadounidense, ella sí. trabajó en la NASA, es una física, bueno, no me acuerdo ahora la profesión de ella particularmente, que la siguió hasta que descubrió cómo convertirse en sanadora. Y Claro, a raíz de eso, de que traté de contactarla, me derivó a unos alumnos que estaban trabajando por su propia cuenta, porque ya habían adquirido todo el conocimiento que ella les podía transmitir. Y cuando contacté con uno de ellos, me derivó a un conocimiento gnóstico, correcto, sí. que, que practicándolo, despertando la energía y el despertar de cada uno de los chakras Sí, a través de una técnica, podía lograr la sanación. sí. De hecho, esa técnica consiste en nada más y nada menos que la serie de pasos que sigue el universo desde que se crea hasta que retorna a la eternidad. Es decir, hay una fuente, digamos que es la que
está a la altura de los genitales, que digamos que es la fuente de creación principal aquí abajo. Lo tenemos. Es de color rojo, color rosa. Y Sí, esa es la fuerza que impulsa a la eternidad, lo que Buda llamaba, pues eso, el estado de Buda, la perfección. el Y, nirvana. sí, exactamente, el nirvana, porque allí, allí lo único que hay es difícil de explicar, pero es como dicha, felicidad plena. No les importa qué es lo alto, lo bajo, lo estrecho, lo luminoso, lo cercano, lo pequeño, lo grande, lo húmedo. Allí no existen categorías de ninguna clase. Entonces, hay un sentimiento dentro de esa eternidad que es un sentimiento cíclico, que es el sentimiento de querer manifestar. Ese es el chakra de la sexualidad o el chakra base, el chakra que pone todo en movimiento, o lo que muchas culturas llaman la madre divina, la que crea luego la consciencia. La consciencia es el logos creador, o sea, es cuando ya esa eternidad se pone a pensar y manifiesta una consciencia, esa consciencia que podemos llamarlo tranquilamente el Hijo de Dios y que en cada universo le toca a uno, ¿no? Claro. Pues, pues este, digamos que es el chakra, el segundo chakra es el de la creación. ¿Eh? Es de la creación, es el que está en la Kundalini. La Kundalini es muy potente, es decir, tiene el Sí. poder de crear, es decir, aquello que la Kundalini piensa o que el Logos piensa, por eso lo llaman Logos porque es la palabra. Hágase la luz se hace. Hágase Y, tal cosa se hace. y Hágase tal. hay dos formas de poderla desarrollar, vamos a decir. Sí, Digo, una a través de la meditación sí, y otra a través de la unidad de los dos polos, sí, o sí. sea, de la dualidad convertirla en la unidad, o sea, el Claro, polo femenino y el polo masculino. claro, es que en este chakra segundos, en el chakra primero no hay dualidad. Claro, Simplemente lógico. el chakra sexual es una cosa, pero en el segundo chakra ya se dan dos energías que son esto que te pintaban antiguamente en el caduceo, que es como si fuese una serpiente que va Sí, enrollándose sí, sí, a sí. través de una columna. Es esa parte del segundo chakra lo que sucede. Suceden estas dos energías, que no es lo que hablamos en el vídeo anterior, una energía buena y una mala, no, de mala nada. No, Son dos energías puras, las dos claro, energías puras. es que no hay el Sí, concepto de malo o bueno. sí, exacto, correcto. Entonces, Hay pues, dos sí, valores, vamos a decir, dos polos sí, que el al polo de unirse, generación y el polo de retorno, donde la claro. cosa sale y a donde llega. Sí. Ahora Lo todo que te esto saca. en lo vulgar, en la vulgaridad, en el lenguaje cotidiano, Sí. puede ser malinterpretado. Hombre, claro, pero es que además la vida les va en ello a los que manejan la malinterpretación de todo este tipo de cosas, para dejarnos, primero, sin memoria, segundo, absolutamente desbalanceados, tercero, bueno, tú sabes perfectamente todas las barbaridades que nos meten en la alimentación para ponernos gordos como sapos, ¿eh? Todo tipo de procesados y todo tipo de cosas. O sea, la intención es dejarnos absolutamente desconectados de todo este tipo de cuestiones. Sí, esa es la intención que maneja mucha gente por ahí. Y la gnosis, sí, es una... A ver, no se trata de aquí de que haya gente que se haga adepta de repente a la gnosis. No hay que... Las religiones y los conocimientos de esta clase son una referencia, no son un anclaje. ¿Me Claro. entendés? Claro. Entonces, son una referencia. Tú tienes que tener todo lo que existe para que tú puedas coger aquello que realmente haga vibrar tu diapasón. Claro, todo es Sí, como digo siempre, digo en mis charlas y en mis enseñanzas, sí, que todo es un cambio de vibración. Es exacto. aumentar frecuencias vibratorias para poder ir creciendo hacia la luz. Eso es. Y por eso yo entiendo, y capaz que estoy equivocado, pero no lo creo, digo No que lo creo. para que se dé una transformación general,
primero tiene que darse una transformación individual. Perfecto, eso es. Así es la norma para este tipo de cosas. Y que lamentablemente se están buscando soluciones de tipo que están en el plano material y nunca se va a llegar, porque si no cambia la mente, no se van a producir cambios importantes. Siempre Claro. vamos a estar en la misma rueda. Mira, hay un escrito de alguien muy importante que yo siempre lo he tenido como una referencia desde que era bien chiquito, que me encontré desde los 12 años con esas escrituras, casi que por casualidad, que es el señor Carlos Castaneda. Me suena, Carlos Castaneda. sí. Además tú analizas la gnosis por una parte, toda la parte que te viene de Egipto y toda la parte que viene de Asia, y luego analizas todo el compendio de lo que te enseña Carlos Castaneda y entonces te das cuenta de que están hablando exactamente de las mismas cosas, con separación del océano Atlántico y del océano Pacífico por medio, y te preguntas, ¿y esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues puede ser porque existía un conocimiento común antiguo que era común a toda la Tierra, a toda la Tierra. ¿Y qué te dice Carlos Castaneda? Carlos Castaneda te dice algo muy importante, y es que esto lo tienen, es una tradición de los mexicas en México, es algo para ellos sagrado. Ellos te dicen, el hombre en sus inicios, o sea, el origen del hombre es un origen puro, somos seres absolutamente luminosos, creadores dentro de esta creación y creadores de otros universos en otro momento. Somos una esencia divina, lo llaman así, Ángel. Somos una esencia absolutamente divina. ¿Y qué es lo que pasó? Pues pasó un proceso del que ya hablaremos en otras circunstancias, en el que vino al rescate de algo que salió mal. Entonces, digamos que el logos creador, llamémosle Jesús, llamémosle lo que sea, dijo, wow, tenemos que rescatar esta situación, ¿quién me ayuda? Y entonces de la eternidad salió toda la humanidad y dijo, te vamos a ayudar, ¿sabes? Y entonces lo que ocurrió es que estamos procesando, digamos, una criatura que salió en desbalance, y la estamos procesando en todas sus divisiones, ¿sabes? En todas sus fragmentaciones, por llamarlo de alguna manera. Es Y, decir, el ser luminoso que era el ser humano se quedó en un trozo de carne, como decía don Juan Matus, que era el chamán que instruyó a Carlos Castaneda. Del ser luminoso que era, se quedó en un trozo de carne trillado, sin prácticamente conciencia, con la conciencia que no le sube casi desde los talones, poco más de esta distancia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tenemos que integrar esa oscuridad dentro de nosotros, no destruirla. No se puede destruir. En este universo nada se destruye. Pero la tenemos que procesar. Es un trabajo jodido, ¿eh? sí, la verdad que es Y, bastante y, y, complicado. Buda, y Buda te habla de ese trabajo al detalle, te dice cómo hay que combatir el ego Sí, bueno, y los avatares que vinieron detrás, por supuesto. Sí. sí, pero ahora para dejar más claro el tema, digo, ¿qué Sí. vinculación tiene Jesús de Nazaret con todo esto? Pues mira, desde el mismísimo principio, porque cuando él nace, como tú sabes que estuvimos hablando la vez anterior, él coge y tiene que salir de Israel corriendo porque iban a por él. Y entonces hubo un sacerdote del templo de Tebas por nombre Melchor, Sí, Melchor, que era un astrólogo y un sacerdote del templo de Tebas con una capacidad tremenda, y le dicen que se vayan a Egipto. Y en Egipto tenían familia. El papá y la mamá de Magdalena, como tú sabes que te sí. lo conté la vez anterior. Pues bueno, la primera enseñanza que recibe Jesús es de la gnosis que está en Egipto por manos de su madrina, de la madre de María Sí. Magdalena. Desde los 0 a los 5 años de edad,
él ya tiene una enseñanza troncal brutal. Es decir, la madre de María Magdalena, que la Biblia la reconoce como María de Cleofás, que estuvo en la cruz junto con la madre, porque eran amigas desde siempre, desde antes de irse al exilio, ya eran amigos, por eso se fueron ahí. Pues ella le enseña a Jesús todas, o sea, ya desde niño ya empieza a oír todo este tipo de cosas. Ella lo reconoce como el Dios solar cuando nace y le hace la Bueno, presentación en el templo, no en el templo de Jerusalén, esta que nos sí, dicen, sino en el sí, sí, en templo Egipto. de Asuán, el templo, sí, en el templo de Bueno, Isis, en la isla de pero Philae. todo esto sucede porque ya Jesús tenía un potencial desde su origen de nacimiento, desde mucho antes, ¿no? Claro, claro, pero no solo Jesús, lo tenían todos los que vinieron detrás, porque Jesús no viene solo. Claro, Ese potencial lo tenía María Magdalena, ese potencial lo tenía Pedro, el pescador, ese potencial lo tenía Andrés, el hermano de Pedro, ese potencial los tenían los hermanos Zebedeos, Juan y sí, Santiago, y todos los discípulos. lo que Sí, se llama con otra terminología eran niños índigo. exacto. Es decir, esta gente ya vino toda junta y de hecho en Egipto se sabía, y Melchor, que era un astrólogo, sabía que las divinas esencias estaban para encarnar. ¿Eh? Empezando por todo, o sea, empezando por, bueno, no vamos a hacer distinciones. Divinas esencias somos todos los que estamos aquí, pero había un trabajo principal. ¿Eh? Había un trabajo principal que ya empezaba. Y entonces, pues, ese fue, digamos, el arranque. Luego, claro, a los 5 años de edad, José y María deciden volver a Nazaret, ¿no? Sí, Porque los abuelos no habían conocido al chiquillo, ya tenían 3 hermanos cuando ya salieron de Israel. Ya eran 3, Jesús incluido. Jesús, Tomás, Dídimo, el que le llamaban el gemelo, que era muy parecido a él, lo llamaban el gemelo porque se parecía mucho a Jesús, sin embargo no eran ni gemelos ni mellizos, pero se parecían mucho físicamente. El que no los conocía podía o confundirlos. sea que Y yo, cuando huyeron a Egipto ya estaban los tres. no, no, o sea, solo estaba Jesús. Ah, En los 5 años de residencia en Egipto nacen otros 2 hermanitos de Jesús. ¿Eh? Y cuando ya han nacido estos 3, pues dicen, aquí tenemos que volver a Israel porque ya reciben, o sea, se oye que el rey Herodes había muerto y entonces dicen, pues vámonos, ¿no? Y entonces Jesús sigue su enseñanza. Entre los 5 y los 7 años es cuando ya vuelven allí, y a los 7 años se da el asunto este de que Jesús se pierde en el templo de Jerusalén. Eso lo has oído, sí, el sí, niño perdido, la sí. tradición. Pues bueno, hay un sacerdote de los esenios que lo ve cuando está en el templo, porque cuando está en el templo este niño tenía pues la capacidad de un interés y una búsqueda descomunal por este tipo de cosas. Ya instruido por su madrina en Egipto, la madre de María Magdalena, él ya tenía un conocimiento brutal. Y aparte de, bueno, como era su primera encarnación en este mundo, estaba fresco, tenía el recuerdo perfecto, ¿no? Es como la gente que lleva un huevo de encarnaciones aquí le han borrado la memoria, ni se sabe la cantidad de veces, ¿no? Pues él ya tenía este tipo de cosas y allí pues se quedó a gusto, se despachaba a gusto, empezaba a soltar sabiduría por todas partes, y lo vio un maestro que se llamaba por nombre Eliseo, que tenía un nombre griego, pero que pertenecía a la comunidad de los esenios, que de vez en cuando sí que entraban en el templo de Jerusalén y tenían algún tipo de proyección, como tenían todas las sectas que pertenecían al judaísmo, los escribas, fariseos, saduceos, todos. Entonces, pues los esenios también lo vio, y a partir de ahí continuó su enseñanza. ¿Pero en qué línea? En la misma línea que le había enseñado su madrina, pero desde una visión ya desde el judaísmo. De hecho, los esenios y la tradición egipcia están muy hermanados. Tú cuando oyes hablar a un esenio, cuando consultas estos textos que se encontraron en el Qumran, hablan de Egipto como su hermandad, porque esta gente tenían unos conocimientos que les eran muy propios y anteriores incluso a las enseñanzas de Abraham. Los otros no, los otros se quedaban desde Abraham y ahí empezaba todo. Pues estos no, estos eran anteriores. Imagínate, o sea que siguió
después de los 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años aproximadamente, hasta los 16 años, bajo la tutela y enseñanza de este señor que se llamaba Eliseo, que era un esenio, y le enseñó todas las cosas propias de los esenios. E incluso visitaron alguna de las comunidades. Lo que pasa es que la comunidad del Qumran en tiempos de Jesús estaba deshabilitada porque en el año 30 a.C. sufrió un terremoto, Ángel, y prácticamente los desalojó de allí. Por eso tuvieron que hacer un poco una pequeña diáspora y mezclarse entre el pueblo judío normal hacia el norte, porque tuvieron un terremoto en la zona del Qumran. Entonces, pues lo enseñó Eliseo lo enseñó, sí. Bueno, súper interesante todo, ¿no? Digo, Sí. no sé si profundizar más el tema, porque si tú tienes algo más para comentar, yo Pues ya, si sí, continúo preguntando, nos tiraremos hasta mañana. ya me voy, no, Sí. me voy a los temas que realmente son para tratar en forma muy personal y no en una entrevista. Tírale, Ángel, tírale, dispárale a lo que, o sea, a lo que realmente lo que te inquieta. Vamos a ver dónde llegamos. ¿Sabes? Bueno, no, lo que me queda Sí, por preguntar es lo que me hubiera gustado entender en su momento de cómo es la práctica real del despertar de la energía, ¿no? es algo muy complejo. Sí. Es una iniciación que lleva años y años y años de práctica. Pero si te la puedo resumir en pocas palabras, es tomar conciencia de... Esto es lo que distingue a los gnósticos. Los gnósticos, tanto los gnósticos como muchas culturas de América, tienen claras tres cosas básicas. Uno, la fuerza de la tierra, la fuerza del ser nuestro y la fuerza de la eternidad. Es decir, somos hijos de la tierra y nuestro origen es de la combinación de esa eternidad con esta tierra. Bueno, por eso yo cuando hago una Sí, canalización de energía, sí. siempre digo o me digo, la energía del cielo y de la tierra se unen bueno, no me acuerdo En, ahora, no me viene, en, o sea, en, como que se en une mis, en mis en el centro crístico, porque yo entiendo de que el centro ahí, crístico, que Jesús no era Jesucristo, como se dice vulgarmente. Yo lo distingo de esta manera, Jesús el Cristo, correcto. porque quiere decir que cualquiera que siga el camino adecuado, ¿no? Puede desarrollar la cristificación, que viene a Muy ser. bien, muy bien. Esa es la base de su enseñanza. Es Esa es decir, la base de la cielo y enseñanza. tierra se unen en la eterna comunión que genera el amor crístico. Correcto. Yo tengo una oración que me vino en algún momento, Sí. que no sé si la digo o no, si te parece, si me acuerdo. Es decir, Dale, dale, dale. amado Padre, tu luz baña la madre tierra que nos da la vida, amada ella de nosotros que con alegría recibimos su aliento y tu bendición nos permite ser conscientes del equilibrio que siendo Padre y Madre en la unidad infinita que genera el Cristo, somos también parte de esa luz que con amor alumbra de vida en vida. Hermoso, Ángel. Ese es mi Padre nuestro. Ese es tu Padre nuestro y ese es digamos, el credo de los gnósticos y lo que Jesús quiso enseñar. Mira, No sé quítale por qué todas me las... vino eso. Te vino correctamente, te vino como tocaba. No hay ningún error en lo que te llegó. Es auténtico y es para tu uso y es para tu avance. Y tú fíjate, quitando todo este tipo de cosas, porque por ejemplo, la Iglesia Católica nos ha centrado la atención en un montón de cosas que no van al meollo de la situación, ¿no? Pero hay un solo pasaje en el que Jesús dice cuál es la naturaleza de su enseñanza. Y es te lo voy a relatar.
¿sí? En una ocasión él va y se transforma delante de todo el mundo y hace y se hace como si fuese una llamarada solar y se vuelve luminoso y claro, todo el mundo se queda flipando, ¿no? Al poco él llega otra vez al campamento con sus discípulos y le dice, ¿qué pasa? ¿Que estáis flipando por las cosas que me veis hacer? Claro, todo el mundo dice, pues sí, mira, no solemos ver gente que brille a plena luz Claro, del día. Y entonces él les dice, mirad que os digo que vosotros sois la luz de este mundo, como yo también soy ahora mismo que estoy aquí la luz de este mundo. Y vuestra naturaleza es brillar. Dice, os maravilláis por todo lo que me estáis viendo hacer. Dice, en verdad os digo que vosotros haréis el doble de cosas más grandes que las que me estáis viendo hacer a mí. Porque si yo soy hijo de la eternidad, vosotros sois mis hermanos. Por eso no os llamo súbditos, porque sois mis hermanos de eternidad. ¿Qué te está diciendo ahí? Que la nobleza del ser humano es la nobleza de Jesús. No es ni más ni menos, no somos ni más ni menos. Somos conciencias creadoras. Ángel, él y nosotros. Este planeta es el planeta que contiene a los creadores de universos. Somos nosotros, como él. Quizás este a lo mejor le pertenece a él. Bueno, pertenecer no. Es responsable, está a cargo de él. claro. Pero nosotros somos los creadores de otros. ¿Entiendes? O sea, tenemos su misma naturaleza. ¿Por qué él coge y cuando habla de sí mismo no habla, hola, soy el Dios celestial? No. ¿Cómo se refiere a sí mismo en tercera persona? Tú lo sabes que lo hemos hablado. Él se llama el Hijo del Hombre. Ah, ah. El Hijo del Hombre, cuando habla de sí mismo, y eso está en el Nuevo Testamento católico, lo tienen allí, pero de esto no se habla. Se llama el Hijo del Hombre. ¿Qué pasa? ¿Está equiparando al hombre con Dios? Pues claramente te lo suelto. Sí, lo está haciendo. Pero es lógico, digo, porque Dios es una manifestación energética que se experimenta en cada uno. Claro. Sí. Y lo que pasa es que se enseña como que es un ser superior, separado Claro. del A hombre, ver, para utilizar la política del miedo claro, claro, a claro. fin de ¿Eh? mantener atrapada De a la hecho, humanidad. muchas tradiciones del judaísmo y luego heredadas por el cristianismo católico y otras confesiones cristianas también, no le vamos a echar toda la culpa a estos, otras también tienen su parte, han hecho una barbaridad, porque claro, tú lees y dices, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. A ver, imagen y semejanza. Eso podía sonar bonito, pero en realidad es una pendejada. Y te voy a decir por qué. Porque yo no estoy hecho a imagen y semejanza de la eternidad. Yo soy la eternidad. No es lo mismo ser caviar que sucedáneo de caviar. ¿Me entiendes lo que quiero Claro, decir? No es lo mismo ser como la gota de agua, que es H2O, y el mar entero, que es H2O. La composición química es la misma. No es un sucedáneo. Estar hecho a imagen y semejanza es que te pareces. No, te pareces no. Eres, con todas sus letras, en mayúscula y subrayado, para que nos vayamos entendiendo. y ¿Vale? sí, es lo que entiendo yo Porque también. cuando algo está hecho a imagen y semejanza, como dicen este tipo de pendejadas, que siempre intentan colocar al ser humano como si fuese... El ser humano tiene la culpa de todo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ruego a Santa María siempre No, Virgen, yo porque soy un siempre, pecador de la pradera y porque hasta yo siempre, las... al contrario, tú Ya, sabes que yo por siempre, favor, sí. siempre le digo, si Dios quiere, cuando te comentan si Dios quiere, y yo Claro. le digo, no responsabilicemos a Dios. Dios no tiene la No, culpa, no es responsable. claro. Nosotros que llevamos dentro nuestro la energía divina, que solo nos Sí, falta reconocerla o descubrirla o volver al origen,
Porque el problema que tenemos es que no llegamos a comunicar con nuestro yo superior. Correcto. Tenemos Entonces, un problema. Dios Claro, no tenemos un está problema. afuera, Dios está adentro. Exacto, correcto. Ese es el punto central de toda la enseñanza de Jesús, de la gnosis y de otras muchas enseñanzas. Una de ellas, la principal también, la del budismo. El budismo. Claro, digo, porque El budismo te está enseñando cómo un tipo, a base de ese tipo de prácticas, llega a, en vida, no teniendo que morirse, sino en vida, vivo, llega a pegar esa conexión con eso. Un ejemplo de cristificación más claro, que no fue Cristo, lo tienes en Buda. claro, ¿Y cuántos casos habrá y habrá unos sí, cuantos, digo, porque Lao Tse también me imagino que habrá tenido ese sí, conocimiento, que es el padre supuestamente, entre comillas, del taoísmo. correcto. Bueno, él descubrió una cosa muy importante para la cultura china, los dos principios activos del universo, el yin y el yang, el Sí. alfa y la omega, en la generación y la recogida de todo lo generado. Esto es muy, muy importante a tenerlo en cuenta. Dos de las esencias fundamentales que operan en todos los universos creados. Bueno, Sí, Javier, podríamos seguir eternamente hablando de esto, ¿no? claro, es nuestra naturaleza. Sí. Pero no sé, digo, no sé si tienes algo más, digo, porque me gusta hacer las entrevistas de tal manera que sean, Asequibles. claro, No, digo, sí, porque no que sean demasiado pesadas. eso es, muy bien. No sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo que ya hemos dado un buen empellón. Sí, sí. Te agradezco mucho porque sos una fuente de conocimiento que gracias a no sé a quién, digo, te cruzaste en mi camino Lo y que yo me sea, crucé en el aquí tuyo. estamos. Y Sí, bueno, señor. te agradezco tu intervención. Ya seguiremos hablando. Y a ti tu interés, Ángel, que estás ahí empujando con esto tu canal con mucha fuerza y con Y mucho bueno, yo conocimiento. sé que el esfuerzo que hago no es el suficiente, digo, pero es un No, 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 granito no, de arena. no te entres en juicios. Todas las cosas llegan cuando tocan. Pero Bueno, ahí estás, te doy un en la fuerte trinchera. abrazo Un fuerte abrazo, amigo. y nos vemos. Nos vemos en la siguiente, cuando queramos.